Ya, mil disculpas, creo que he omitido ese paso. Bueno, entonces volvamos volvamos a lo que, desde que activamos el botón T, ¿no? Bueno, a ver, entonces yo voy a hacer desaparecer esto con suprimir y otra vez. El séptimo botón de arriba hacia abajo viene con una letra T en la barra de herramientas generales y ahí es que le hacemos un clic para activar y le hacemos un clic en el área de trabajo. Ahí escribimos una palabra. Ahora lo voy a variar y va a ser así mi palabra de salud. Entonces decía cómo vamos a cambiar el aspecto de esta palabra, o sea, tamaño, tipo de letra, color. El color, como ya habíamos visto antes, es acercarse al indicador que tenemos abajo y hacerle un clic donde está el bote de pintura para el color de relleno, ¿no? Y en el caso de los bordes, el que está con lapicito dice color de trazo, entonces ahí le hacemos un clic. En este caso voy a cambiar el color del relleno. Haciéndole clic me muestra una paletita de colores y escojo el color que más me convenza. Puede ser ese azul. Y en el caso del trazo puedo cambiar también a un color diferente. Por defecto está en negro. No se nota mucho aquí porque estamos un poco alejados de la pantalla. Pero a ver, le voy a cambiar a un color rojo, por ejemplo. Y lo voy a ampliar para que veamos. Creo que no está aplicado. Bien, enseguida lo solucionamos. Pero a este tipo de letra decía en un principio que necesitamos hacerle un cambio de aspecto, ¿no? Entonces ya hemos visto esto del color en el relleno. Ahora veremos los aspectos de tipo de letra y tamaño. Para eso, en la otra barrita que tenemos acá, va a haber un botón que dice propiedades aquí, ¿no? Entonces le hago un clic y se despliega este menú. En ahí es que ya podemos ver un montón de opciones para poder configurar este texto. Y donde cambiamos las opciones que les decía de forma respecto al tipo de letra y tamaño, es aquí, donde dice, en la categoría que dice carácter. Y ahí le podemos cambiar esos aspectos que habíamos indicado. Entonces, donde dice familia, ahí es que está especificado el tipo de letra con el que se ha escrito y haciéndole un clic hacia a la pestañita que tiene, entonces nos da la posibilidad de acceder a un tipo de letra diferente. A ver, voy a escoger uno que sea diferente, este por ejemplo, y ya está cambiado. Otros aspectos de configuración del tipo de letra están también presentes aquí. A ver, desde el principio veamos, donde dice texto estático, ¿no? Bueno, hay diferentes posibilidades del texto. Hay texto estático, dinámico e introducción de texto. En este caso, el texto que estoy creando es un texto estático porque todo el rato va a estar sin moverse en una sola posición. Y dependiendo de alguna futura necesidad, entonces podemos cambiar el atributo. Más abajo dice posición y tamaño. En este caso, el X y Y nos dan una idea de su posición respecto de todo el cuadro que tenemos de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso tiene un número en X y otro en Y. Si le variamos ese número, bueno, va a cambiar en X a lo horizontal y en Y a lo vertical, ¿no? El alto, si le subo el tamaño, bien, hace eso. Y si le bajo, hace eso. Pero esto lo que hace es variar el cuadro donde está contenido el texto. A ver, creo que alguien decía algo o... Denme un segundo, verifiquemos. Ya. Entonces, ahí escribimos el texto y ahora
cómo le variamos el tamaño. Vuelvo a entrar a la parte que dice propiedades, en el botón, en este caso de abajo. Puede ser que este botón esté ubicado en otro lugar, pero todos los botones son movibles. Fíjense, si yo agarro el botón desde aquí donde tengo ¿cómo se dice? La línea negra oscura, entonces puedo mover mi botón más arriba y fíjense, ahora estaría al principio de toda esta línea de la barra de herramientas. Y si no me parece ahí, entonces puedo reacomodar más abajo. No sé, eso es un criterio más personal, ¿sí? Pero siempre va a estar con ese letrerito emergente en cuanto nos acerquemos al botón. Una vez hecho clic ahí, ya tenemos el acceso a las propiedades de configuración de este tipo de este texto en este caso. A ver, ahora lo que voy a hacer es cambiar el tamaño de letra. Aquí dice tamaño, está por defecto en 50, entonces podemos ponerle más chico o más grande, pero el cuadro de fondo se sigue manteniendo en un mismo tamaño, ¿no? A ver, se van a fijar. Ahí. Entonces aquí también, si podemos leer, tenemos otro tipo de atributos que podemos aplicarle al texto, ¿no? Así como bueno, yo creo que han manejado esto de los atributos del texto en los programas que además antes había dicho, así como el Photoshop o Illustrator, donde podemos hacer que existan negritas, que exista otros efectos del mismo texto, pero que vienen junto con las características o configuraciones del mismo texto. Sí, y más abajo, por ejemplo, está la parte donde ya nos habla de ahí ya me pasé, ahí, de las configuraciones del texto, pero como párrafo. O sea, se convierte en párrafo un texto cuando tiene más palabras, ¿no? Y ahí tenemos configuraciones tales como alinear a la izquierda, centro, a la derecha, justificar. También están los espaciados que tendríamos entre línea y línea, espaciados entre caracteres, espaciados del margen hacia la primera letra que se escriba, y todos los aspectos también que en cualquier modo de texto de algún programa van a aparecer, ¿sí? Luego tenemos más abajo las opciones de vínculo. Los vínculos, por si acaso, son, ¿cómo se diría? Son especie de accesos directos que nos vinculan, como dice la palabra, a otro lugar, a otra función, a otro comando, hasta otra página incluso. Entonces, escribiendo aquí un vínculo, podemos hacer que haciéndole clic al texto a través del vínculo, directamente aparezcamos en otra página o en otro lugar. Y esto ya se hace cuando trabajamos con, por ejemplo, menús interactivos o parecidos en el programa Flash, pero ya más abajo está la accesibilidad, y la accesibilidad se va a activar cuando ya tengamos un vínculo respecto al texto con el que estamos trabajando. En este caso no tengo nada. Más abajo están los filtros. Los filtros vienen, a ver más aquí, ¿dónde está? Ahí se abre, ¿sí? Ya. En el caso de los filtros, por si acaso existen diferentes filtros para cada objeto que estemos, con el cual estemos trabajando. Entonces, los filtros pueden ser, si el objeto, por ejemplo, es un clip de video, entonces uno de los filtros posiblemente fuera un desenfoque o enfoque o cosas así. Y tiene especie de efectos el programa cuando estamos aplicando
tipo de símbolo que es llamado clip de video, y ahí es que se activan estos filtros y podemos buscar, ¿no? Si se fijan en el signo más, tenemos todos estos filtros predefinidos en el mismo programa, y el que mejor nos parezca le hacemos un clic y ya estaría. A ver, ¿dónde está? Ahí voy a aplicar desenfoque, por ejemplo. Y tenemos los parámetros del desenfoque un poco más abajo. Y así podemos jugar con algunos efectos que podemos generar con el mismo programa. ¿Ya? Entonces todo esto está presente en la parte que dice propiedades y aplicados al texto que estamos escribiendo. A ver, aquí vamos a, ¿cómo se dice? Hacer un ejercicio con estos textos, porque los textos, como vienen de manera vectorial en el programa, entonces tienen otros atributos que pueden ser editables para el efecto de la animación en la cual estemos trabajando. Así que veamos, por ejemplo, un ejercicio, a ver, se me viene a la mente que hagamos un ejercicio simplificado con texto que sea, ya, vamos a hacer que el texto recorra una especie de línea guía, ¿no? Entonces, a través de la línea guía, el texto lo vamos a dividir en letras separadas, y cada letra va a tener que ir a través de una trayectoria. En este caso, la trayectoria la vamos a dibujar con un trazo, con la herramienta pluma, y tiene que, a través de ese trazo, ir el texto moviéndose, ¿sí? A ver, para lograr ese efecto, vamos a, bueno, ya tenemos el texto, bueno, una palabra escrita, y necesito crear una nueva capa, digamos, que se va a relacionar con la trayectoria a la cual voy a adaptar ese movimiento que se ha pensado. Entonces, en este caso, para ese efecto, le voy a hacer un clic aquí donde dice capa 1, en el ordenador de capas en la parte de abajo e izquierda, y le hago un clic en la parte más o menos de color crema que tiene. Me van a salir diferentes opciones. Entonces ahí yo lo voy a poner esto que dice añadir guía añadir guía de movimiento clásico. ¿Sí? Ya está. Entonces cambia a este dibujito el sentido de esta capa, que es una capa de guía de movimiento, y ahí es donde vamos a dibujar nuestro trazo con una trayectoria para que letra por letra sigan esa trayectoria. Ahora, aquí donde dice capa 1 es donde está contenido el texto, ¿no? Entonces, yo necesito que de este texto, una por una, las letras vayan recorriendo esta trayectoria que voy a dibujar. Entonces, para eso, yo necesito hacer que la trayectoria, o mejor dicho, necesito hacer que la palabra se separe en caracteres únicos, o sea, y eso distribuido en diferentes capas. ¿Qué quiere decir? Esta palabra que tengo escrita aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, y para la idea esta de animación voy a necesitar 6 capas también. No creo todavía las capas, pero sí hago el siguiente proceso. A ver, voy a seleccionar primero el texto y me voy a ir a una función que está presente aquí en donde dice modificar, arriba, en los menús de arriba. Y en ahí le hago le hacemos clic en un comando que tiene que ver con separar. Ahí, aquí está, separar, dice, ¿no? Al escribir separar, digo, al hacer clic en separar, me va a hacer,
me va a dar como un objeto diferente cada letra, ¿no? Entonces, así están separados todas las letras, pero seleccionadas todas a la vez también. Entonces, voy a volver al lugar que dice, eh, al lugar que dice modificar. Y voy a buscar, necesito crear nuevas capas, ¿no? En este caso, para ese efecto necesito ir al menú que dice insertar. Dentro del menú que dice insertar, me voy a la parte que dice línea de tiempo. Y en ahí le pongo, en línea de tiempo, en el menú que aparece, le voy a poner fotograma nomás, que es F5. Ay, perdón, creo que me he equivocado. Un segundo, ahí es. Le vamos a poner otra vez insertar, línea de tiempo. Y... no me he equivocado de línea de tiempo. La línea de tiempo que tenemos que usar para distribuir en diferentes capas, está presente en la parte que dice modificar. En modificar está el que dice línea de tiempo y ahí hay una opción que dice distribuir en capas. Entonces le hago un clic a distribuir en capas y evidentemente abajo me ha distribuido en 6 capas como les había dicho antes, ¿no? Está la capa que tiene la letra H, la capa que tiene la O, la L, la A, la S y la S. Y la capa 1, donde estaba contenido esta palabra que habíamos escrito, ya no tiene ningún elemento, entonces yo puedo borrar incluso esta capa 1 porque no me va a servir de momento. Así que le hago un clic con el botón derecho y buscamos la opción que dice eliminar capas. Listo. Y ahí ya tenemos cada letra distribuida en una capa diferente, ¿no? Entonces, volvamos al lugar que dice guía de movimiento, a la capa que tiene la guía, ¿no? Donde tenemos que dibujar la guía de nuestro movimiento. Y ahí es que tenemos que dibujar con el comando trazo. A ver, yo voy a agarrar la herramienta trazo, perdón, pluma, y con pluma voy a dibujar una figura, ¿no? A ver cómo va a ir mi trazo, a ver que empiece por aquí, que haga perdón, una vueltita por ahí. Voy a corregir la trayectoria en un segundo. Ay, creo que mi pulso no está bueno. Y ya, que acabé. Con la flecha blanquita, que es la herramienta subselección, vamos a modificar los puntos que estuvieran errados. En este caso yo me pasé del cuadro del área de trabajo con esta curvita y la vamos a disimular. ¿No? Esto es manejar una curva vectorial, ¿no? Así que espero no tengan problemas en esta parte. Ya tengo la trayectoria hecha, que está más uniforme que antes. Ya viene así, luego que una vueltita. Este lugar tiene la esquina no es muy uniforme, pero le puedo aumentar así para que simule una curva más o menos uniforme. Me voy aquí,